Panicuna, Huauricuna. Otra clase de quechua. Y estamos en primavera. Bien. Ayarishu. Empecemos. Hoy día estudiamos oración subordinada quechua. Para esta oración subordinada usamos el morfema verbal irnin o la simplificación ere final, después del tema verbal, más morfema personal. Cuando la oración subordinada tiene el mismo sujeto que la oración principal. Esta es la condición. Equivale en español a gerundio y es oración causal, condicional, modal y temporal. La otra oración subordinada quechua es con el morfema ipti, después el tema verbal, más morfema personal, cuando la oración subordinada tiene sujeto diferente de la oración principal. Equivale a gerundio y es oración causal, condicional, modal y temporal. Alli yachakurmi, allita ruranki. Haces bien porque estudias bien. Y el verbo yachay está con yachakuy, estudiar, está con el gerundio ere, yachakurmi. Reshiarme aruinima aybargocho. No he ido a mi trabajo por estar enfermo. Ñaukita repillar, capasta ricanqui. Verás a Dios cerrando los ojos. En estas tres oraciones, el sujeto es el mismo tanto en la oración principal como en la subordinada. En los siguientes ejemplos, los sujetos son diferentes. Usiaptin huk hatun pilankuta rura. Construyo una represa grande porque hay sequía. Muros kaptinmi mikunakan. Hay comida porque hay sembrador. Ayapa mikuptikim pachayki viña. Tu barriga crece porque comes mucho. Ayapa, mucho, muy. Allí, bueno, bien. Arui, trabajo, labor. Aiwai, ir. Hatun, grande. Huk, uno. Kai, haber, ser. Mikuna, comida. Mikui, comer. Muro, sembrador. Ñawi, ojo. Pacha, barriga. Pilanku, represa. Esta represa es obra humana. Si no es obra humana, es ocha. Kapaj, Dios. Qipillay, cerrar los ojos. Reshyay, estar enfermo. Rikay, ver. Ruray, hacer, construir. Yachakuy, estudiar, aprender. Wiñay, crecer. Explicación gramatical. Man, hacia, a. Q final es el participio presente. Equivale
En el español, ente, por ejemplo, hablante, or, también, por ejemplo, sembrador, o el que siembra. Ta, seguimos con este objeto directo. Bien, hoy día hemos terminado nuestra clase. Si hay comentarios, por favor, escriban. Les presento mi guaita, mi flor. Ahora me despido. Aiwaya, Yana Sakuna. Adiós, amigos.